A continuación empezamos este bloque hablando precisamente de una entidad que es altamente de interés en el adulto mayor, como es la sarcopenia, y vamos a hacer énfasis sobre todo en las estrategias de diagnóstico y tratamiento respectivas. Este es el contenido que les propongo para esta charla. Inicialmente abordaremos por qué es importante hablar de la sarcopenia, qué interacción tiene el músculo con el hueso y otros sistemas y por qué precisamente termina teniendo tanto impacto en el adulto mayor. ¿Cómo deberíamos hacer el abordaje diagnóstico? ¿Qué intervenciones terapéuticas deberíamos hacer? Y por último, vamos a dejar unas conclusiones respectivas. Iniciamos entonces, ¿por qué hablar de sarcopenia? Y es que si ponemos en contexto la sarcopenia, desde que Irving Rosenberg la describe en 1989, se viene dando un importante salto dentro de la concepción como tal de la sarcopenia como entidad en el adulto mayor. Él inicialmente la propuso es como una disminución relacionada con la edad de la masa corporal magra que afecta movilidad, estado nutricional e independencia del adulto mayor. Y si nos retomamos a la raíz griega de la cual lo toma, pues básicamente sería la pobreza de músculo. Y por eso muchas veces tenemos en la cabeza que el paciente sarcopénico es solamente ese paciente delgado y desgarbado y muy frágil, cuando, por ejemplo, cada vez es más claro que muchos pacientes obesos también pueden tener un componente importante de sarcopenia. Y es por eso que el concepto de sarcopenia ha venido evolucionando en el tiempo y precisamente ahora tratamos de ejecutar, sobre todo desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico, ciertas estrategias claras para aterrizar un poquito todo lo que ha sido hasta ahorita muy teórico hacia un ámbito más clínico. ¿Qué es lo importante de sarcopenia? Que en últimas tiene asociaciones importantes con desenlaces fuertes en adulto mayor. Sobre todo tenemos que hay una clara asociación con caídas, con declinación funcional, con fragilidad e incluso con mortalidad en el adulto mayor. Pero entonces, ¿qué es esa evolución que les hablo del concepto? Pues que si bien Rosenberg la proponía solamente como una entidad relacionada con la masa muscular, a medida que se ha trabajado en investigación es evidente que la función como tal muscular es un predictor incluso más poderoso de resultados clínicamente relevantes que la masa muscular cuando la vemos por sí sola. Y es así como en los últimos consensos de sarcopenia, pues ya se añade a la masa muscular también medidas de función muscular. ¿Pero qué medidas? Básicamente nosotros podemos medir función como fuerza, como potencia o también como rendimiento físico. Pero quizás desde que Manini la introdujo en 2006 es la dinapenia la que en realidad se viene mostrando como uno de los principales predictores de desenlaces tanto clínicos como de supervivencia en el adulto mayor. Y es así como esta sumatoria de estos dos parámetros es lo que nos da cuenta de lo que tenemos actualmente como concepto moderno de sarcopenia. Y es por eso que cada vez es una condición independiente geriátrica y que es reconocida en diferentes ámbitos, en guías internacionales, y cada vez se encuentran más trabajos en la literatura internacional que nos hacen relevancia acerca de la identificación de la sarcopenia, sobre todo por esa asociación fuerte con desenlaces clínicos en el adulto mayor. En cuanto a cifras que tenemos, en últimas que la prevalencia es muy variable porque precisamente la definición ha sido variable en el tiempo. Hay estudios que dicen que está entre el 5 hasta el 50%, pero depende según sexo, edad, condiciones patológicas o incluso los criterios de diagnóstico que empleemos. Quizás la revisión sistemática más grande que se ha hecho a nivel internacional en cuanto a sarcopenia se queda con el 10%, tanto en hombres como en mujeres mayores de 60 años, como la cifra clave de sarcopenia en el adulto mayor. Pero si nos vamos a ciertos trabajos en ámbitos específicos, como son en adultos mayores que viven en la comunidad, más o menos este trabajo lo ubica entre un 11% en hombres, 9% en mujeres. Pero si nos vamos a pacientes que están en hogares geriátricos, esta puede ascender incluso hasta el 51% en hombres y el 31% en mujeres. Y en pacientes hospitalizados, miremos que también es muy importante la prevalencia, entre un 23 y un 24% para hombres y mujeres respectivamente. Y lo que sí debemos tener claro con estas cifras es que en últimas, sí es claro que es una entidad que es infradiagnosticada, y si vamos a en realidad a valorar qué tanta intervención estamos haciendo en sarcopenia, sí que más nos quedamos atrás. Pero en últimas, ¿por qué es que se da la sarcopenia? Si vemos la gráfica superior, vemos que con el paso de los años es inevitable que vamos a tener una pérdida tanto desde el punto de vista de masa muscular como de fuerza muscular. Y si vemos la línea roja arriba,
vamos a ver qué representa entonces la masa muscular. Vemos que más o menos hacia los 70 años se viene dando una picada importante en la masa muscular. Pero si bien les he hecho de hasta ahorita tanto énfasis en la fuerza muscular precisamente, veamos cómo se comporta la fuerza muscular, sobre todo al final de la línea, y vemos que incluso la picada es mucho más pendiente. Y es que si lo ponemos en unas cifras más o menos más aterrizadas, podríamos decir que a partir de los 40 años vamos a perder aproximadamente el 8% de nuestra masa muscular por década. Y si nos vamos entre 40 a 70 años, pues ya habríamos perdido más o menos una cuarta parte de nuestra masa muscular cuando estamos en nuestra edad adulta más temprana. Lo más preocupante es que después de los 70 años, este 8% se convierte en un 15% de pérdidas por cada década. Entonces ahí sí nos podemos dar más cuenta de cuál es la magnitud de la pérdida de la masa muscular en un adulto, incluso por el proceso fisiológico de envejecimiento como tal. Y si a esto le superponemos otras causas que pueden aunarse a esa pérdida de masa muscular, como son las nutricionales, obviamente las dietas bajas en consumo de proteínas, sobre todo en el adulto mayor, que empiezan a tener tantos cambios en la palatabilidad de muchos alimentos y muchas veces incluso aversión por muchas de las proteínas, sobre todo origen animal, pues va a ser quizás uno de los principales motivos que llevan a precipitar la sarcopenia en el adulto mayor. Asimismo, las deficiencias de diferentes micronutrientes, la malabsorción, la anorexia, el envejecimiento, los problemas dentales tan comunes. Por otra parte, todas las causas que pueden estar asociadas a inmovilidad, como son el caso de los reposos en cama prolongados, la inmovilidad, el desacondicionamiento y la baja actividad y los estilos de vida sedentarios. En cuanto a enfermedades, hay claras asociaciones, sobre todo, y la más, podemos decir que evidente va a ser las de patologías osteoarticulares, sobre todo osteoartrosis, osteoporosis, pero cada vez es más claro que también falla cardíaca, EPOC y diabetes mellitus van a tener una asociación fuerte con sarcopenia e incluso desde sus mecanismos fisiopatológicos. En cuanto a, en últimas, ¿qué vamos a tener como la cascada de sucesos que nos llevan a sarcopenia? Pues por un lado vamos a tener diferentes noxas que van a llevar a una disminución del anabolismo, como pueden ser el mismo envejecimiento, los estilos de vida sedentarios, la malnutrición, la anorexia, los cambios hormonales asociados a la edad y los reposos en cama. Y por el otro lado, pues otras vías que van a ir por un catabolismo incrementado, como es el caso de diferentes enfermedades, lesiones, inflamación, estrés oxidativo o incluso disfunción mitocondrial y algunas moléculas específicas, como se ha visto con la miostatina, en que su aumento puede precipitar también el desarrollo de sarcopenia, que en últimas nos van a llevar a ¿qué? A pérdida de masa muscular, de fuerza muscular y en últimas de función y de rendimiento físico como tal, que en últimas son el concepto actual de sarcopenia. Pero entonces, ¿cómo se da la interacción entre el músculo y el hueso y cuál es el impacto en el adulto mayor? Y es que no solo nos quedamos con sarcopenia aislada, sino que cada vez es más claro que la sarcopenia se asocia claramente con otras condiciones y síndromes geriátricos de alta relevancia. Tenemos, por ejemplo, su asociación con fragilidad, con caídas, con osteoporosis y de allí el concepto de osteosarcopenia, con obesidad y de ahí se desprende entonces la obesidad sarcopénica y la sumatoria de todos los males, básicamente la obesidad osteosarcopénica, que se asocia también claramente con síndrome metabólico y diabetes mellitus. Pero también surgen cada vez entidades como por ejemplo es el caso de la disfagia sarcopénica o de la sarcopenia diafragmática que pueden llevar a sintomatología que muchas veces se queda deambulante en los adultos mayores, como son esos pacientes con disfagias en quienes no se encuentra una causa muy clara ni en contexto de un deterioro cognitivo, o esos pacientes con fatiga y disnea crónica que se les hace toda la estadificación y lo único que se termina interviniendo es en últimas una sarcopenia diafragmática, que es lo que lleva a la sintomatología del paciente. Pero si ponemos en últimas el concepto de sarcopenia en el trasfondo de la fragilidad, tenemos que la sarcopenia puede asociarse sobre todo intrínsecamente en el concepto de fragilidad física. Debemos tener en cuenta que la fragilidad, como la vemos actualmente, es una faceta también multidimensional, que podemos tener fragilidad cognitiva, fragilidad física, fragilidad social y compromisos en otros dominios, pero en últimas es la sarcopenia la que incide más en fragilidad física. No quiere decir que todo paciente sarcopénico vaya a ser frágil, que es lo que posiblemente uno puede terminar concluyendo de esta gráfica a grosso modo, pero si hay pacientes que sin dudar a dudas inician por la vía de la sarcopenia,
terminan llevando a limitaciones funcionales importantes y en últimas a empezar a manifestar todo el resto de rasgos propios del fenotipo de fragilidad. Y es que en últimas lo que vamos a tener es un círculo vicioso en el cual vamos a tener diferentes enfermedades crónicas y también estilos de vida relacionados sobre todo a sedentarismo, a partir de los cuales vamos a ir a deterioro tanto de la calidad como de la cantidad del hueso, que nos van a llevar entonces a disminución de la capacidad funcional, a unos niveles de actividad física que terminan siendo inapropiados y que precisamente estos van a suscitar que se exacerben enfermedades crónicas y los mismos estilos de vida con poca actividad física que nos llevan a seguir en este círculo de no terminar. En el trasfondo, ¿qué vamos a tener? Disminución de síntesis proteica, acumulación e infiltración grasa a nivel muscular, vamos a tener una disminución de la rata metabólica basal y también un aumento de la resistencia a la insulina, que es un fenómeno netamente, es un fenómeno intrínsecamente relacionado con el hueso, con el músculo, perdón, que termina teniendo manifestaciones en otros órganos y que se puede manifestar también como síndrome metabólico y otras condiciones metabólicas. Y es que esa interacción del músculo, quizás una de las principales que vamos a tener es esa relación con el hueso como tal. Y es que en últimas, ambos sistemas van a tener compartidos unos factores relacionados a la edad, como son el impacto del desuso, el estrés oxidativo y la inflamación que se da con el paso de los años, la infiltración grasa que se va a dar tanto en el músculo como en el hueso, desbalances endocrinos, sobre todo disminuciones en hormonas sexuales, alteraciones en hormona de crecimiento y factor de crecimiento similar a la insulina, vitamina D, PTH, diabetes y función anormal de la tiroides. Los desórdenes neuroprogresivos también van a ser importantes en ambos sistemas. Y también en últimas la nutrición los va a afectar a ambos. Pero entonces, ¿qué son los diferentes mecanismos que van a mediar esta interacción en últimas? Pues si nos ponemos a ver cómo funcionan el músculo y el hueso, en últimas funcionan como una pareja inseparable que se estimula tanto desde el punto de vista biológico como mecánico, en el cual, por ejemplo, si tenemos ya disminución de la masa muscular, vamos a empezar a tener alteraciones tanto en estructura como reducción de los tejidos, tanto musculares como óseos, que nos van a llevar a que se manifiesten a través de disminución de la masa ósea, de la densidad mineral ósea y también de deterioros a nivel de la microarquitectura como manifestaciones en últimas de un deterioro en la calidad del hueso como tal. ¿Qué va a suceder con esto? El impacto generalmente del paciente con osteoporosis va a ser una disminución de la actividad física que lleva entonces alteraciones a nivel funcional con disminución de la fuerza muscular, del performance a nivel de ciertas actividades específicas de movilidad y marcha. Y en últimas es lo que va a suscitar, por ejemplo, manifestaciones clínicas de relevancia como las mismas fracturas clínicas, que en últimas va a devolverse en este loop a llevarnos a más deterioro de la masa muscular, a más deterioro de la densidad mineral ósea y en últimas a tener las manifestaciones clínicas de relevancia, como son fragilidad, caídas, discapacidad, más fracturas e incluso la muerte. Y si nos ponemos a ver entonces cuáles son las principales moléculas o participantes en esta interacción, vamos a tener que en última son todas las que manifiestan, las que participan en el metabolismo del calcio. Vamos a tener hormona paratiroidea, vitamina D, andrógenos, osteocalcina y también la leptina, que cada vez se documenta como una participante más activa de este proceso. Y es que si ya veíamos entonces esa relación de sarcopenia con osteoporosis, como ya les comentaba, con unas vías de comunicación que van a ser tanto biológicas como mecánicas incluso, vamos a tener que también hay asociaciones importantes con obesidad. Y es que precisamente como conocemos el adipocito como órgano endocrino y metabólicamente activo, también va a tener relaciones con osteoporosis y sarcopenia y a su vez, precisamente a través de la resistencia a la insulina, vamos a tener también asociaciones con síndrome metabólico y con diabetes por diferentes vías que van a ser cada vez más claras. Y es por eso que el perfil del paciente con obesidad osteosarcopénica, que inicialmente se creía como quizás un perfil muy extraño, es cada vez más usual que lo veamos por nuestros estilos de vida actuales. Pero entonces, ¿cómo deberíamos empezar a hacer el abordaje diagnóstico del paciente con sarcopenia? Lo primero es preguntarnos entonces a quién deberíamos estarle buscando sarcopenia. Y quizás se han identificado estas que se definen como las banderas rojas en sarcopenia y que inician incluso desde la misma observación del clínico. Y es precisamente ese sujeto que de entrada usted lo ve débil,
y es ese paciente que, por ejemplo, usted lo llama al consultorio y ni siquiera es capaz de levantarse sin apoyarse de la silla para entrar al consultorio. Adicionalmente, que usted en la valoración sea evidente que tiene una baja masa muscular o que también tiene una velocidad de la marcha muy lenta. En las características con las cuales se puede presentar el sujeto, vamos a tener pérdida de peso, pérdida de la fuerza muscular, tanto en miembros superiores como inferiores, en una percepción general de debilidad, fatiga, caídas, alteraciones de movilidad, pérdida de energía y dificultades tanto en la realización de actividades físicas como actividades de la vida diaria. Y en la valoración del clínico, podríamos encontrarnos con alteraciones nutricionales, sobre todo ese paciente que cuando uno le pregunta sobre su anamnesis alimentaria tiene una muy baja ingesta de proteínas, alteraciones en el peso y también en las actividades físicas que puede relacionar en su día a día. Pero quizás cuando hablamos de abordaje como tal diagnóstico, el punto de inflexión es este, que es el segundo consenso europeo de sarcopenia, que se publica en 2019 y que precisamente nos da un panorama mucho más claro con unas definiciones como tal operativas. Y ellos resaltan 4 puntos que me parecen muy importantes. Uno es que en últimas el fenotipo de sarcopenia tiene múltiples contribuyentes, como veíamos, no solo el proceso de envejecimiento fisiológico, sino otras causas que se van superponiendo con el paso de los años. Se trata en realidad de una enfermedad muscular que se podría hacer una analogía con una falla muscular como tal, cuyo principal determinante va a ser la fuerza muscular. Y es por eso que si vamos desde el concepto de Rosenberg, que le daba toda la preponderancia a la masa, ahorita vamos a ver que lo que más nos parece preponderante para definir desenlaces clínicos va a ser la fuerza muscular como tal. Y así como se hizo la transición en osteoporosis de ver solo la cantidad, también cada vez es más claro que deberíamos empezar a pensar en calidad de la masa muscular. Si bien este componente de calidad muscular es todavía muy difícil de trasladar a la clínica desde los aspectos que se están trabajando en investigación. Y lo que sí es claro es que ha sido una entidad que se pasa por alto y que aún más se trata muy poco. Pero entonces, ¿qué definición nos dan ellos de sarcopenia? La definen como un trastorno del músculo esquelético que es progresivo y generalizado, que se asocia con una mayor probabilidad de resultados adversos, como pueden ser caídas, fracturas, discapacidad física y mortalidad. Y para hacer operativa esta definición, ellos nos proponen 3 criterios. Uno, que va a ser entonces identificar una baja fuerza muscular. Y es que si identificamos una baja fuerza muscular, este consenso nos propone que ya es suficiente para considerar una probable sarcopenia e iniciar intervenciones respectivas al tanto. Si a este primer criterio le añadimos el segundo, y es que documentemos de forma objetiva una disminución de la calidad o la cantidad de músculo, pues ya tendríamos una confirmación del diagnóstico de sarcopenia. Y si a estos dos les añadimos el tercero, que es una disminución del rendimiento físico como tal, estaríamos ante una sarcopenia severa. Pero entonces, ¿qué herramientas vamos a definir vamos a utilizar para definir cada una de estos aspectos? Lo primero es, en últimas, ¿qué vamos a utilizar para tamización? Y si vamos a ver qué vamos a hacer para tamización, siempre lo más recomendado va a ser, por lo menos hasta ahora, el cuestionario SARC-F. Si vemos qué vamos a utilizar para fuerza muscular, podemos precisamente medir la fuerza de agarre, que con un dinamómetro, que en realidad es una medición muy fácil de hacer en el consultorio, se puede hacer en muy poco tiempo y con un muy buen grado de confiabilidad, con una buena técnica. O incluso miremos que el mismo consenso dice que la sola prueba de pararse de una silla, que es indicarle al paciente desde una posición sentado en una silla, sin apoyarse en los brazos de la silla como tal, se pare 5 veces. Y con esa sola medición podríamos tener un buen aproximación en últimas a la fuerza muscular de ese individuo. Más adelante vamos a ver los puntos de corte que propone el consenso. Por otra parte, hay otras medidas que se pudieran proponer, incluso hay algunas medidas que se pudieran hacer de fuerza muscular en miembros inferiores, pero en últimas incluso el consenso ni siquiera las tiene en cuenta. En cuanto a masa muscular, en realidad podríamos utilizar diferentes métodos diagnósticos. Por una parte, podríamos considerar DEXA, aunque también hay otros trabajos con bioimpedancia, con tomografía, con resonancia, y en últimas vamos a ver más adelante cuáles serían la más aproximada. Y en cuanto a rendimiento físico, podríamos hacer diferentes pruebas. Quizás la que sigue siendo la prueba reina y más práctica va a ser la velocidad de la marcha.
También podríamos echar de la mano de la batería corta de rendimiento físico, que básicamente tiene en cuenta tres aspectos: una evaluación de estabilidad, velocidad de la marcha y por último la valoración de la prueba de pararse de la silla. Eso le da a uno un puntaje de 1 a 12 y si estaba inferior a 8 se consideraría positivo. El Time Up and Go es también una prueba bastante utilizada y que también están algunos consensos internacionales aplicadas a otras patologías y consiste básicamente en pedirle al paciente desde la posición sentado que camine 3 metros, se devuelva y se siente y se mide el tiempo que se demora. Y la otra va a ser la caminata de 400 metros. Pero entonces, para darles algo más, un poco más aterrizado al respecto, tenemos aquí el SARC-F. El SARC-F reúne 5 preguntas. ¿Qué tanta dificultad tiene para llevar una carga de 4.5 kilogramos? ¿Qué tanta dificultad tiene para cruzar caminando por un cuarto? ¿Qué tanta dificultad tiene para levantarse de una silla o una cama? ¿Qué tanta dificultad tiene para subir 10 escalones? ¿Y cuántas veces se ha caído en el último año? Como vemos a este lado, tenemos los puntajes probables y si tenemos ya un puntaje de 4 o más, pues ya tendríamos una prueba, un SARC-F positivo que nos podría llevar a sospechar sarcopenia como tal. Y si vemos los puntos de corte de las otras variables, tenemos que fuerza de agarre, ellos proponen que el punto de corte en hombres sea de 27 kilogramos fuerza y en mujeres de 16 kilogramos fuerza. En la prueba de pararse de la silla, la de 5 veces pararse de la silla sin apoyo, que si se demora más de 5 segundos, de 15 segundos, perdón, en hacer las 5 repeticiones, pues ya sería una prueba positiva y orientadora hacia una disminución de la fuerza muscular. Tenemos también que ellos plantean unos puntos de corte en cuanto a cantidad de músculo, pero esto sí es aún más discutido, sobre todo porque sería como equipararnos un poco a la población europea cuando sabemos que por el solo biotipo no es que nos parezcamos tanto. Incluso hay algunos trabajos que nos pueden llevar a concluir que nos parecemos más a los asiáticos y ellos tienen unos puntos de corte completamente diferentes. Pero para las pruebas de rendimiento físico como tal, tenemos que para la velocidad de la marcha, que se puede medir en 3 o 4 metros, si el paciente hace menos de 0.8 metros sobre segundo, también se debería considerar como una prueba alterada. El SPPB ya les decía 8 puntos. El Time Up and Go de pararse 3 metros y volver a la silla más de 20 segundos. Y la prueba de 400 metros, pues que no la complete o que se demore más de 6 minutos en realizarla. Pero entonces, ¿cómo vamos a integrar todas estas mediciones? Este es el algoritmo que ellos proponen. Primero, pues haga una búsqueda de casos activa y esto básicamente parte de ejecutar un SARC-F que puede ser aplicado por uno, irle haciendo las preguntas al paciente o incluso también diligenciado como una estrategia de autorreporte. Si es negativo, pues nada, se acaba ahí el algoritmo, pero si es positivo, deberíamos entrar entonces a hacer una valoración de la fuerza muscular. ¿A través de qué? De una fuerza de agarre con dinamometría, o pues si no contamos con el dinamómetro, por lo menos hacer una prueba de pararse 5 veces de la silla. Si cualquiera de estas dos sale baja, tendríamos ya un diagnóstico de sarcopenia probable. Y aquí también es la otra parte donde cambia mucho este segundo consenso al anterior. Y es que antes nos pedían que siempre teníamos que hacer pruebas de imagen y ahora dicen nada. Es suficiente con que usted documente ese componente que en últimas es de dinapenia y con eso ya es suficiente para que usted empiece a hacer intervenciones de índole y estudios adicionales para empezar a hacer intervenciones con potencial de reversibilidad de sarcopenia. Si ya definitivamente queremos confirmar el diagnóstico, pues deberíamos hacer una medición de como tal la cantidad o la calidad del músculo, bien sea por DEXA, bioimpedancia, tomografía o resonancia. Y si lo confirmamos, pues ya tendríamos entonces un diagnóstico confirmado como tal. De ahí entonces podríamos hacer una prueba de rendimiento físico, que bien pudiera ser la velocidad de la marcha, el SPPB, el Time Up and Go o la prueba de caminata de 400 metros. Y si cualquiera de esas que ejecutemos sale alterada, pues tendríamos una sarcopenia ya severa. Pero entonces, ¿cuál de todas esas alternativas debería ser la más recomendada en cada una de las categorías? Si vemos que lo que deseamos es evaluar la masa muscular como tal, pues podríamos considerar que a la luz actual, la DEXA sigue teniendo mayores estudios de viabilidad y de mayor confiabilidad cuando se compara sobre todo con bioimpedancia. Lo otro es que sí podríamos hacer resonancia y tomografía, pero los estudios con resonancia y tomografía terminan siendo menos costo efectivos que las intervenciones con DEXA.
Si nos interesa sobre todo ver el componente de fuerza muscular, pues tenemos en realidad que la fuerza de agarre sigue siendo la reina. Es muy fácil de realizar, se puede hacer en el consultorio y solamente es tener el dinamómetro, que en realidad tampoco es que sea un instrumento demasiado costoso. Pero les llamo la atención sobre todo en la prueba de levantarse de la silla, y es que en últimas, por lo menos sobre todo en los entornos no especializados o de atención primaria, podría tener un grado de recomendación muy considerable al respecto. Y si lo que queremos ver es rendimiento físico, sin lugar a dudas, la que tiene mayores estudios de viabilidad va a ser entonces velocidad de la marcha. Y otra, sobre todo que nos interesa mucho a nosotros, es el SPPB. Pero entonces, ¿qué intervenciones terapéuticas vamos a hacer? Primero, si nos devolvemos entonces a la fisiopatología, vamos a ver que hay muchas dianas potenciales que podemos intervenir. Pero hasta ahora con lo que tenemos, básicamente nos vamos a centrar en dos. Una, que va a ser las intervenciones a nivel de actividad física, sobre todo con programas de entrenamiento de resistencia progresiva, y otras que van a ser a nivel de nutrición con suplementos nutricionales y con otras alternativas que se preparan a futuro. Y es que en últimas, como vemos aquí, hay un gran panorama hacia el futuro en cuanto a intervenciones. Tenemos en realidad que, por ejemplo, hay ciertos estudios con grelina y con agonistas del receptor de grelina, que también se viene trabajando sobre todo en falla cardíaca, que parecen sonar muy prometedores tanto para falla cardíaca, caquexia cardíaca e incluso también para sarcopenia. Pero vemos que todos estos por este lado incluso están todavía por descubrir, sobre todo las terapias regenerativas a nivel de la unión neuromuscular, antioxidantes para parar la cascada de inflamación o también intervenciones de índole hormonal, como pueden ser también suplementaciones específicas, como son hormona de crecimiento, factor de crecimiento similar a la insulina o la misma grelina. ¿Qué recomendaciones vamos a tener en actividad física? Sin lugar a dudas, la 1A va a ser el entrenamiento de resistencia, es lo que tiene más evidencia a la luz de lo que conocemos actualmente. Sin embargo, también se ha demostrado que los ejercicios aeróbicos pudieran mejorar sobre todo la parte de rendimiento físico como tal. Hay otras propuestas, sobre todo de trabajar hacia el entrenamiento de intervalos de alta intensidad o lo que conocemos como HIIT, los ejercicios multimodales que son más orientados como a una intención funcional, y las terapias de vibración de cuerpo entero, que son unas alternativas que se han propuesto, sobre todo en esos pacientes en reposo absoluto que no pueden participar en un programa de entrenamiento de resistencia. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta? Que a la actividad física interviene casi que en todos los aspectos biológicos que se tienen en sarcopenia. Y es que vemos a este lado cuáles son todas la cascada de sucesos que se dan en sarcopenia, y en este lado cuál es el efecto de la actividad física en cada una de ellas. Vemos que aumenta las unidades motoras, disminuye el grado de inflamación, regula el estrés oxidativo, aumenta las células satélite y por lo tanto el reclutamiento y reparación muscular, mejora entonces la capilaridad muscular y con eso probablemente la nutrición de ese músculo, disminuye tanto la infiltración y previene la lipotoxicidad, y adicionalmente quizás uno que sea en realidad uno de los más llamativos es que también la actividad física ayuda a prevenir la resistencia a la insulina a largo plazo. Y es que precisamente esa resistencia a la insulina es la que más manifestaciones va a tener en otros sistemas relacionados con sarcopenia. En cuanto a la nutrición, básicamente son dos grandes las recomendaciones. Uno, aumentar la ingesta de proteínas. Y es que sin lugar a dudas las dietas ricas en proteínas van a mejorar no solo la masa, sino también la función muscular, sobre todo cuando la sumamos a la actividad física y ejercicio, que es donde vamos a tener un mayor efecto sinérgico. En realidad se ha comprobado que los aumentos de ingesta por encima de 0.8 kilogramos día ya tienen un efecto importante, pero la recomendación es que por lo menos se garantice 1 gramo por kilogramo de cantidad mínima para mantener la masa muscular en la vejez, por lo cual deberíamos pensar que deberíamos pretender un poco más de eso si queremos tener ganancias como tal de masa muscular. Y el otro punto importante va a ser la suplementación de vitamina D, y es que en últimas, es claro que los niveles de vitamina D disminuyen con los años y la deficiencia se relaciona claramente con sarcopenia. La vitamina D ayuda sobre todo al metabolismo y al trofismo muscular, y la intención es que a todos los pacientes con sarcopenia pues debería hacérsele una medición de sérica de vitamina D,
y hacer suplementación según sea acorde con una meta de llevar por lo menos a 30, aunque en realidad sí hay evidencia clara de que la meta debería ser más aproximadamente a 40 o incluso niveles más altos, pero ahorita la recomendación que uno podría dar con más tranquilidad es la de 40 nanogramos por mililitro. Hay otras intervenciones como creatina, antioxidantes, HMB, pero que no tienen la evidencia que por lo menos podemos tener con las anteriores dos intervenciones. Y es que en últimas, vitamina D tiene múltiples efectos, tanto por una vía genómica como una no genómica. Vemos aquí los efectos que podemos tener a nivel del hueso y también a nivel del músculo. Me voy a centrar en este lado. Sobre todo vamos a tener beneficio en rendimiento físico, en masa muscular, en fuerza muscular e incluso también se ha demostrado una mejoría tanto en el efecto de leucina e insulina, que van a resultar entonces favorecedores para el metabolismo proteico y también para la síntesis de proteínas a nivel de los microtúbulos del músculo específicamente. Ya a manera de conclusiones, tenemos que la sarcopenia es una condición frecuente de alto interés en el adulto mayor que se asocia con desenlaces de relevancia, tanto a nivel de supervivencia, funcionalidad, como también de calidad de la vida. Los avances hacia una definición operativa definitivamente nos permiten llevar más fácilmente a la clínica un concepto que lleva varias décadas en construcción. Y existen herramientas que en realidad, mire, que son muy aplicables en nuestro día a día. Y es que aplicar un SARC-F no es difícil, hacer de pronto la prueba de pararse 5 veces de una silla tampoco es muy complejo, e incluso si tenemos el dinamómetro a la mano, no es que nos tome mucho tiempo. Las intervenciones en nutrición y actividad física son la piedra angular en el tratamiento a la luz de la evidencia actual, pero sin lugar a dudas se vislumbran muchas otras alternativas hacia el futuro que resultan muy interesantes. Muchas gracias a todos por su asistencia.